¿Está grabando? Espero que sí. Se acaba de colgar. Bueno, el día de hoy nos toca trabajar lo que son las normas jurídicas en esta semana número 3. Ahora sí, ahora sí. Bien, y vamos a empezar. Bueno, como es costumbre, pues hablar un poquito de las normas. ¿No? Hablar un poquito de las normas. Las normas, muchachos, nosotros podemos decir y entender que son un conjunto de reglas. Son un conjunto de reglas que van a determinar la convivencia, ¿no? Son un conjunto de reglas, un conjunto de normas o estipulaciones que van a determinar la conducta de la sociedad, ¿no? Y alrededor de ella, pues, estas normas o estas reglas que hay en la sociedad pueden ser de distintos tipos, como ves ahí. Existen algunas normas sociales, normas jurídicas, normas morales, normas religiosas, normas estéticas, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, bueno, las conocidas por nosotros, lo que nosotros practicamos, las normas morales, ¿no? Esto solamente es una introducción para introducirnos al tema de lleno que son las normas jurídicas, ¿no? Pero debes de saber, y tú sabes que existen otros tipos de normas más, ¿no? Una norma moral se puede considerar o se puede definir como los mandatos internos que tiene cada uno de nosotros, mandatos íntimos, esos mandatos libres, ¿no? Aquel mandato, aquella orden, aquel dictamen que te enseña a ser responsable, es algo que depende de la persona misma, ¿no? Y que normalmente ese comportar o ese compartir te lleva a la consecución de una virtud, te lleva a realizar acciones que pueden ser consideradas como buenas o malas, ¿verdad? Pues a través de estas normas morales nosotros podemos, muchachos, eh, obtener diversos valores que nosotros conocemos, como la justicia, ¿no? La dignidad, la solidaridad, la cooperación, la honestidad, la responsabilidad, ¿no? Entonces, estas normas morales son mandatos propios de uno mismo, ¿no? Aquello que te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Y a través del cual uno puede desarrollar las virtudes o valores que nos caracterizan. Y claro está que parte de esto nosotros lo aprendemos en nuestro medio, lo aprendemos en nuestra familia, lo aprendemos en nuestra escuela, en la sociedad, etcétera, ¿no? Y nosotros, pues, a través de ello también juzgamos lo bueno y lo malo. Y estas normas morales, si te das cuenta, se relaciona bastante con lo que son las normas religiosas, ¿no? Ya que estas normas morales tienen su origen en las costumbres sociales, ¿no? Ya que en sociedad calificamos lo que es bueno, ya que en la misma sociedad nos califican lo que es malo, ¿no? Y también estas normas morales tienen su origen en base a los principios religiosos. Y los principios religiosos, lo que nos enseña la religión, aquellos que tienen o siguen la religión católica o cualquier otra religión, ahí también pues te enseñan a orar bien, ¿no? Estar bien con Dios, llevar una vida pacífica, con respeto a los demás, ¿no? Sin provocar el mal a los demás, ¿no? Tanto en normas morales como en normas religiosas hay una serie de recomendaciones que se te da para poder llevar una vida pacífica y alcanzar una convivencia adecuada con los demás, ¿no? En las normas morales, por ejemplo, desarrollamos estos valores que hemos mencionado. A través de las normas religiosas, pues, como se dice, pues, ¿no? Respeta a los demás, amar los unos a los otros, trata a los demás como quieran que te traten a ti mismo. Eh, no robes, no mates, no mientas, no desees cosas apenas, parte de los mandamientos que estoy comentando, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, honras a tu padre y a tu madre, ¿no? Respetando estos principios, pues puedes lograr la redención del alma. Y según ello, pues, según te dicen, te ganarás la salvación o la condena eterna.
Eso es parte entonces de las normas religiosas o preceptos religiosos que también nos han enseñado, también nos han impuesto. Existen otro tipo de normas, normas estéticas, ¿no? Cuya finalidad principal es el logro de la belleza. A través de estas normas estéticas también se te dicta o recomienda una serie de comportamientos, ¿no? Come saludable, no comas grasa, porque tiendes a subir de peso, o te aparecen los barritos en la cara o en el cuerpo, ¿no? Los barritos, los granitos. Vístete de esta manera, ¿no? Cuando hay un evento social, tienes que vestir de manera formal. Cuando vas con los amigos, de manera casual. En fin, una serie de recomendaciones se te da de cómo debes verte, cómo debes lucir, cómo debes vestir, cómo debes arreglarte, incluso qué es lo que debes comer. Bueno, en este caso, comer de manera saludable, también hacer ejercicio para que mantengas la línea, ¿no? Para que no te descuides, para que también estés saludable. En fin, una serie de recomendaciones que se te da para poder lucir bien, ¿no? Lucir bien ante uno mismo y ante los demás. Aunque lo principal y la prioridad es hacer o seguir estas recomendaciones, sobre todo para lucir bien uno mismo, ¿no? No porque los demás nos impongan. Eso es algo que todos nosotros sabemos y sabemos y debemos hacerlo prevalecer, ya que ustedes saben que el medio, las otras personas, los medios de comunicación, pues nos dictan parámetros comportamientos que debemos de seguir, supuestamente para alcanzar el ideal, ¿no? Pero el ideal es aquello con lo que uno se sienta bien, ¿no? Se sienta bien y también saludable, sin, eh, sin molestar a los demás. A mí, por ejemplo, me gusta hacer el deporte, de vez en cuando hago deporte, no porque quiera verme delgado, no porque no quiera engordar, simplemente porque me gusta nada más, ¿no? Solamente por poner un ejemplo nada más. Normas sociales. Como dice ahí, lo que se busca es satisfacer el honor, el decoro, las modas y otras exigencias impuestas a sus miembros por ciertos grupos sociales, ¿no? Prácticamente son reglas, recomendaciones que se te da y te dice cómo uno debe vivir en sociedad, ¿no? Por ejemplo, estás en una reunión, siéntate bien con la espalda recta, o te dicen en casa, ¿qué es esa manera de sentarte? Eso ya es una costumbre, ¿no? Sentarse bien de manera adecuada. Prácticamente parte de las costumbres y tradiciones que hemos adquirido como comportamientos a través o a lo largo de la historia. Cómo debes comportarte en tal o cual lugar. Llegas a un espacio, no debes hacer bulla, ¿no? Estás en una reunión, no debes interrumpir, ¿no? Y son comportamientos o hábitos que ya hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Hábitos, tradiciones, costumbres que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Todo para pues encajar en un determinado grupo social. Entonces estas son parte de las normas sociales. Muchachos, entonces con esto lo que estamos haciendo es hablar o comentar un poquito de cada tipo de normas. Y ahora nos vamos a insertar, bueno, algo breve porque de cada una de ellas se puede hablar mucho. Se podría hablar mucho, ¿no? Una clase de normas morales, otras normas, bueno, normas religiosas no tanto, no me meto tanto en esa rama. Pero normas estéticas, normas sociales, ahí sí, ¿no? Normas jurídicas, que ese es lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? Normas jurídicas. Cuando ya escuchas el término jurídico, bueno, como dice ahí, el objetivo es hacer posible la vida social. De igual manera, al igual que el otro tipo de normas, aquí existe una serie de comportamientos, una serie de reglas, una serie de dictámenes dados, ¿no? Estos deben cumplirse, estos deberían cumplirse, ya que de no hacerlo hay un castigo, hay una imposición,
una posible multa administrativa, pero siempre acarrea una sanción el incumplir las normas jurídicas. Estas normas jurídicas lo que buscan es posibilitar o hacer posible la vida social, la convivencia social, que todos podamos alcanzar la igualdad, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso? Las normas jurídicas, las leyes que dicta el Estado, ¿no? Y estas son obligatorias, deben cumplirse, ¿no? Ya que si no, como te dije, cae una pena, una sanción. Por ejemplo, dentro de las normas jurídicas, algunas de las leyes que están en la Constitución. No robar, no matar. Esas cositas simples, tú violas o incumples estos mandatos, hay una sanción para ello, ¿no? Dice, cuando la norma dice que el deudor está en la obligación de pagar lo que adeuda, establece la forma cómo debe comportarse una persona que se encuentre en la condición de deudor, que es el pagar al acreedor aquello que le debe, ¿no? Es decir, te están dictando, prácticamente dictando el modo de vida que debes de llevar tú en la sociedad, ¿no? Pero no es un imperativo, no es una norma que restrinja o que violente los derechos humanos, no, estas normas se hacen pensando siempre en, pues, la igualdad para todos los ciudadanos, ¿no? Estas normas se hacen pensando y respetando principalmente los derechos humanos, los derechos de las personas, ¿no? Con la finalidad de poder proteger al pueblo, con la finalidad de poder proteger a la población. Eso es lo que pasa con este tipo de normas, ¿no? Busca eliminar todo aquello que pueda amenazar la seguridad del poblador, ¿no? Busca promover el bienestar de la población. A pesar que el día de hoy, pues, vivamos en una sociedad que, bueno, nosotros estamos viviendo actualmente y vemos noticias, sabemos que mucho de esto no cumple, ya que muchas personas no cumplen con ello. Bueno, llevado a la realidad pareciera que esto no se estaría cumpliendo, ¿verdad? Pero digamos que ese es otro tema, al menos hablando teóricamente. Existen normas, existen leyes, existen sanciones para aquellos que no respeten las leyes, ¿no? El tema es que no nos damos abasto, el tema es la manera de cómo se ejecuta todo esto, ¿no? Faltan de repente custodios de seguridad, Policía Nacional que no se da abasto, ¿no? Incluso creo que desde el día de hoy o el día de ayer, el día de hoy ya se ha autorizado o se está autorizando a las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que puedan mantener el orden interno aquí en Lima y el Callao, ¿no? Entonces existen diferentes formas para poder llevar y hacer cumplir todas estas normas y sanciones, ¿no? Entonces por ahí lo que falla tal vez es un poquito el aspecto estructural, ¿no? El aspecto ejecutivo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? El rol de las autoridades, ese es otro asunto ya, ¿no? Entonces, pero lo que se busca entonces con estas normas jurídicas es justamente alcanzar lo que te he mencionado hace un momento, ¿no? El respeto, el desarrollo, la igualdad, la integración entre las personas. Y para eso el Estado dicta normas, el Estado dicta leyes, para así evitar que se altere el orden público, ¿no? Así todos podemos vivir en sociedad. Y todo esto lo que yo estoy comentando se encuentra en las normas, todo esto se encuentra en la Constitución. La Constitución es el máximo órgano jurídico, o en la Constitución es la máxima norma jurídica. Las leyes emanadas que se emanan de la Constitución son máximas normas jurídicas, ¿no? Y ahí en la Constitución Política del Perú, que fue aprobada por el Congreso Constituyente Democrático en el año 1993, se establece el derecho que todos tenemos de vivir en un ambiente pacífico, ¿no? De poder reunirnos libremente en algún ambiente privado o algún ambiente público, según nuestro gusto, según nuestros intereses y nuestro momento, ¿no? Eso lo decidimos nosotros, siempre y cuando todo esto no altere el orden establecido, ¿sí?
Entonces, muchachos, estas son las normas emanadas, las normas dadas, o es lo que se busca a través de las normas, ¿no? Como te digo, cualquier infracción que se cometa o que vaya en contra de estas normas, cualquier comportamiento que vaya en contra de estas disposiciones que ha dado el Estado, serán sancionables con alguna pena, algún castigo, alguna multa, con encarcelamiento tal vez, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos ver. Características de las normas jurídicas, ¿no? Aquí podemos encontrar, bueno, algunas características, claro está. Por ejemplo, estas normas que nosotros conocemos o que estamos estudiando, que son, claro, estas normas legales, las da el Estado. Salen o son emanadas desde el Estado, ¿no? Bueno, no solamente el Estado, sino que las autoridades, las distintas autoridades, el Estado, el Congreso, los gobernantes regionales, los alcaldes también dan órdenes, dictámenes u ordenanzas, ¿no? Entonces, todas aquellas órdenes, o bueno, todo este conjunto de normas son emanadas de las autoridades, en este caso, el Estado. Y como sabes, hay una sanción. Eh, Estas órdenes son imperativas, son mandatos, ¿no? Y pueden ser y son dadas, respaldadas por la fuerza del Estado. Es decir, el Estado puede hacer uso de la fuerza para hacer cumplir estas normas. A eso llamamos coercibilidad o coerción, ¿no? Es decir, la posibilidad que haya uso de la fuerza para poder hacer respetar estos mandatos, ¿no? Como el día de hoy, la policía sale, custodia, cuando alguien comete o realiza una infracción, el sujeto es detenido, ¿no? Incluso usando la violencia. Como no se puede, tanto crimen, delincuencia hay en las calles de Lima, el Estado el día de hoy autorizó a las Fuerzas Armadas, ¿no? El ejército ya tiene libertad para poder salir y hacer cumplir todas estas normas establecidas, ¿no? A eso le podemos llamar nosotros coerción, ¿no? Es esa presión que nosotros sabemos ahora que se puede aplicar, ¿no? Por lo tanto, esta es una presión subjetiva. Es como una amenaza prácticamente. También existe lo que se llama coacción. Ahí sí es cuando se usa totalmente la fuerza, ¿no? Cuando hay uso de la fuerza. Cuando el Estado, pues ahora sí interviene. Cuando, la policía, el ejército, las Fuerzas Armadas intervienen directamente, ¿no? Está haciéndose cumplir las normas a través del uso de la fuerza. Ustedes recordarán la época de pandemia, cuando pues estábamos obligados a estar en casa, ¿no? A partir de las 7 de la noche nadie podía salir de la casa. Fines de semana nadie podía salir de la casa. Estábamos encerrados en la casa. Y si salías, ahí ibas a ser detenido, ¿no? A través del uso de la fuerza, estaban haciendo cumplir las normas. Personas que no respetaban las disposiciones, multas, intervenidas policialmente, ¿no? Y muchos el día de hoy, tal vez conoces personas que por salir en horario no correspondiente, el día de hoy todavía está arrastrando alguna multa que debe ser pagada. Y bien, esto es un poquito entonces de estas normas, ¿no? Las normas que son dadas, muchachos, por parte del Estado, todas son o salen con rango de ley, pero estas normas
deben, cuando el presidente, el Congreso da alguna norma, estas deben ser anunciadas formalmente, deben ser publicadas, ¿no? Por ejemplo, el presidente da una norma por televisión, habla y dice algo, ¿no? Nos dice, nos recomienda, ¿no? Que va a pasar algo. Pero si el presidente no hace formal eso, pues es como si hubiera dicho una palabra al aire. De repente ustedes de repente sabrán o les han comentado que muchas cosas se dijo, muchas cosas prometió el presidente. Incluso cuando dio su discurso presidencial, recuerdo que dijo, ¿no? En su meeting, en su discurso de apertura, todo ciudadano extranjero tiene 48 horas para salir del Perú, ¿no? Lo dijo así. Pero sin embargo, todo aquel mandato que sea dado por parte del Estado debe ser publicado en un diario, en un periódico especial, el periódico especial o el diario oficial del gobierno. Este es el diario del peruano, el diario del peruano. Alguna norma, decisión, algún mandato, algún decreto ley, algún decreto de urgencia, todo debe ser previamente publicado y anunciado en el diario del peruano. Una vez que es publicado en este diario, al día siguiente, ahí sí, ya entra en vigor, entra en vigencia, ¿no? Pero mientras todavía no sea publicado en el diario del peruano, puede decir cualquier cosa y mientras no ha sido publicado, no sea publicado, no tiene validez lo que se dice, ¿no? Entonces, bien, estas normas pueden ser normas de carácter internacional, normas de carácter nacional y normas locales. Por ejemplo, antes de pasar a las jerarquías de las normas, tenemos, por ejemplo, lo que se conocen como los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos, bueno, ustedes saben que ha sido instaurado allá en una de las reuniones de la ONU, exactamente en la tercera reunión o la tercera asamblea de la ONU, ya que la ONU hace asambleas anuales. Esta asamblea es realizada allá en París, Francia, en el año de 1948. Ahí se estableció, uy, ¿qué es eso? Ahí se estableció en el año de 1948 en París, Francia, lo que son los derechos humanos, ¿no? Ahí aparecen y nacen los derechos humanos. Y todos sabemos y todos respetamos los derechos humanos. Hoy en día, todos cumplimos con los derechos humanos porque estos derechos humanos han sido adaptados por las leyes, las normas y la constitución de todos los países. Aquí en el Perú también. Por eso es que aquí también tenemos los derechos humanos. Y al respecto sobre los derechos humanos, existe una clasificación de los derechos humanos, ¿no? Existe una clasificación de los derechos humanos. Existen varias formas de clasificar. Una podemos clasificarla como derechos civiles, derechos sociales, derechos patrimoniales, culturales y políticos. Y existe otra que se conocen simplemente, es cómo aparece, esta clasificación se hace como los derechos humanos han ido apareciendo a través del tiempo. Tienes ahí los derechos de primera generación, ¿no? Los derechos de primera generación son aquellos que aparecieron juntamente con la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos de primera generación. Ahí tienes los derechos civiles, los derechos patrimoniales y derechos políticos, ¿no? Los derechos de primera generación. Derechos civiles, patrimoniales y políticos. Aparecen junto con la Revolución Francesa. Tienes los derechos de segunda generación. Acá se alberga un conjunto de derechos que tienen que ver principalmente con derechos sociales y derechos culturales, ¿no? Derechos sociales, derechos culturales. Estos se logran o se dan a raíz de las consecuencias que dejó la revolución industrial. Mucha gente sin trabajo, ¿no? Desempleo, etcétera, etcétera.
y gente que luchaba por tener reivindicaciones laborales. Entonces, en los derechos de segunda generación tienen los derechos sociales y culturales. Y por último, los derechos de tercera generación. Estos ya son derechos, estos son los derechos de los pueblos, ¿no? Derechos a vivir en un ambiente saludable, derechos a vivir en un ambiente sano, derechos del consumidor, derechos a la solidaridad. Entonces, en resumen, estos son las tres generaciones de los derechos, ¿no? Primera generación, derechos civiles patrimoniales. Segunda generación, derechos sociales, culturales. Tercera generación, vivir en un ambiente sano, ¿no? Y los derechos del consumidor. Estos son entonces los... estos son los derechos, la clasificación de los derechos humanos, según su generación. Uno más ingresando por aquí. Ahí está. Ahora, muchachos, vamos a ver cómo está clasificada, cómo está compuesta ya las normas, ¿no? Las normas, según nosotros las conozcamos, las conocemos hoy en día. Este es el orden jerárquico en el cual están distribuidas las normas. Acá ves justamente una pirámide sobre ello, ¿no? Donde por encima está la Constitución. A ver si tienen problemas, salen y entran. El máximo órgano jurídico, la máxima norma jurídica o las máximas normas jurídicas emanan de la Constitución. Por lo tanto, todo lo que se dé o provenga de la Constitución es considerado como la máxima norma jurídica. Por lo tanto, las normas que están en la Constitución, las normas, las leyes que vienen de la Constitución, son consideradas de primera jerarquía, o están en primera jerarquía, o están en el primer orden jerárquico, ¿no? La Constitución política, las leyes que emanan de la Constitución, estas normas internacionales del cual yo estaba hablando hace un momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son consideradas normas de primer orden jerárquico. Otra vez, ¿no? Un ratito. Entonces, todo lo que tenga que ver, muchachos, con la Constitución, todo lo que tenga que ver con la Constitución, entonces, es considerado una norma de primera jerarquía. La Constitución, sus leyes, los derechos humanos, ya que los derechos humanos están insertos en la Constitución, ¿no? Los tratados internacionales, ¿no?, que tengan que ver o que el Perú haya respetado, haya decidido cumplir, ¿no? Ya que estos tratados internacionales también se agregan a la Constitución, ¿no? Son parte de las normas máximas, ¿no? Y también toda aquella sentencia que dé el Tribunal Constitucional, ya que recordemos que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Y que es cierto que hay muchas normas, muchas leyes que están en la Constitución que no se entienden, que pueden ser vulnerables, o simplemente cada quien la manipula o la establece a su manera, a su conveniencia. Entonces ahí aparece el Tribunal Constitucional resolviendo estos problemas, ¿no?, y dando su veredicto y sentencia, ¿no?, sobre estos temas, leyes de la Constitución, alguna ley que no está muy clara, que no se entiende bien, aparece el Tribunal Constitucional y nos la aclara a través de una sentencia. Entonces, como esto tiene que ver con la Constitución, ahí también estas sentencias que da el Tribunal Constitucional son consideradas de normas de primer orden, ¿no?, o de primera jerarquía, normas jurídicas de primera jerarquía. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la Constitución, como te repito, ¿no?, la Constitución, sus leyes, los derechos humanos, los tratados internacionales y las sentencias que pueda dar el Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos
Ahí tenemos en pantalla, ¿no? Ya sabemos qué es la Constitución, ya sabemos, te explicaba yo hace un ratito, las leyes que hay en la Constitución, las nuevas leyes que se dan, sus modificaciones de las leyes, los tratados internacionales, ¿no? Tratados que el Perú celebre con otros países. Todo eso está dentro de una norma jurídica de primera jerarquía. Ahora vamos a ver las normas de segunda jerarquía. Acá vamos a encontrar otro tipo de leyes. Leyes, por ejemplo, que, que tengan un menor rango o menor peso a lo que dice la ley, por ejemplo. Profesor, ¿cómo qué? Hay tratados internacionales, hay acuerdos internacionales que se hacen con otros países o con otras organizaciones, pero que no tienen nada que ver con los derechos humanos, ¿no? Algún tratado, algún acuerdo de carácter comercial, de carácter económico, de carácter cultural, no lo sé, pero son acuerdos firmados con otros países, ¿no? Pero como no tiene que ver mucho con los derechos humanos, entonces los relegamos a normas de segunda jerarquía, ¿no? También está por ahí, y eso está acá, y eso está acá. También está por ahí las leyes, las leyes ordinarias, ¿no? Una ley orgánica, una ley ordinaria, ¿no? Es decir, las leyes que puedan, los decretos, las órdenes que pueda dar el Congreso, ¿no? Los decretos de urgencia que se pueda dar, ¿no? El reglamento propio del Congreso también puede ser considerado una norma secundaria, ¿no? Ahí dice el reglamento, disposición legislativa expedida por el presidente de la República para facilitar la aplicación de alguna ley emitida por el Congreso, ¿no? Los decretos, entonces, tanto los decretos legislativos como los decretos urgencia, los decretos ley, todo eso, todo eso es considerado como una norma de segunda jerarquía, ya que no tiene mucho que ver con los derechos humanos, en este caso con los tratados internacionales. Entonces, todo tipo de ley y decreto, ¿no?, ordinario, eh, está calificado como una norma de segunda jerarquía. Por último, tienes normas de tercera jerarquía. Acá tienes, por ejemplo, los decretos supremos, los edictos municipales, aquellos, recuerda que dije en un inicio que también las autoridades locales como los alcaldes también dan órdenes, también dan ordenanzas, sus propias ordenanzas municipales, también dan edictos municipales, ¿no? Edictos municipales, aquello que dicta un alcalde, y que solamente esto se aplica a su localidad, a su distrito nada más, o a su región, ¿no? A su distrito en este caso. Entonces, esos son consideradas como normas de tercera jerarquía, ¿no? Normas de tercera jerarquía. Entonces, muchachos, ahí tienen las distintas calificaciones de las normas jurídicas. No sé si hubiera alguna consulta por ahí. Bien, muchachos, ya debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha. ¿No? Vamos a resolver entonces la ficha. Este es el tema, la norma jurídica, definición, características de la norma y el orden jerárquico de las normas jurídicas, ¿no? Cosa que hemos hablado hace un momento. Vamos a las preguntas. Dice ahí, pregunta número 1. ¿Es la norma jurídica de mayor jerarquía en nuestro sistema jurídico? ¿Cuál es ahí? Norma jurídica de mayor jerarquía, dice. Fácil, ¿verdad? Profe, la E. Claro, norma jurídica. Excelente. Norma jurídica de mayor. Vázquez, ¿verdad? Norma jurídica de mayor jerarquía. Es, Sorry. No. así es, así es. Es la Constitución Política del Perú.
No, la Constitución Política del Perú. Entonces marcan ahí 1E. La Constitución Política es la máxima norma. Un poquito, por favor, estoy anotando. Ya está. 2 dice, la organización jurídica del Estado está regulado de manera general, mediante La el Código de Procedimiento Constitucional, no una forma correcta de poder ordenar todas las normas existentes. 3. En lo que respecta a las normas jurídicas a nivel nacional, es decir, las normas que se aplican en todo el Perú y sus 25 regiones, ¿cuál no forma parte de ello? La Constitución, normas de ley, decretos de urgencia, decretos legislativos o las ordenanzas municipales. profe era, las ordenanzas municipales. Claro, es la E. La E. Un ratito, por favor. ¿Por qué, profesor, la E? La pregunta dice, o nos quiere hacer entender qué normas o sus mandatos se aplican en todo el país, ¿no? La E no se aplica en todo el país. Una orden municipal son las órdenes que se dan a través de las alcaldías, o lo que dan los alcaldes, y eso solamente se aplica en el distrito nada más, no se aplica en toda la nación, no se aplica en todo el país. 4. Indicar la alternativa correcta, no, ahora sí. Indicar la alternativa correcta con respecto a la Constitución de 1993. Entra en vigencia desde el año 93. Fue objeto de referéndum en el 93. Fue elaborada por la Asamblea Constituyente. Ahí podemos decir, muchachos, que más de una es correcta. Eso, si no me equivoco, con ustedes sí nos tocó este tema la semana pasada o antepasada. 5. La Constitución vigente, la Constitución actual, fue debatida y aprobada por ¿La D? el Congreso Constituyente Democrático. Excelente. Camila, ¿verdad? Ok. Excelente. Así es. Ahí se discutió, ahí se aprobó la Constitución. Ahí se discutió. Una vez hecho, se hizo la consulta popular a través de un referéndum. Excelente. Muy bien, por interno también estoy viendo sus respuestas. 6. Derechos denominados de segunda generación. ¿A quiénes corresponden? Derechos de segunda generación. Decía yo que eran derechos económicos, sociales y de solidaridad. No. Solidaridad corresponde a tercera generación. Eran derechos. La D, profesor. La D, ¿no? La D. Derechos sociales, culturales y económicos. Excelente. 6D. 6D. 7. En esta generación de derechos, unos están referidos a los derechos de las personas y los otros a los derechos de los ciudadanos. Nos referimos a... Claro, ¿no? Si está hablando de los derechos fundamentales de la persona, obviamente son derechos de primera generación. 8. Con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marque la respuesta correcta. Esto yo te comentaba hace un ratito que fue aprobada. A ver, para aquí me estaban dando respuesta. La A, aprobada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. No, en 1945 se crea la ONU. Los derechos humanos es creada en la tercera reunión de la ONU, ¿no? Allí en el año 1948. Eso sería la C. Fue aprobada por la tercera Asamblea General de la ONU en 1948.
9. Con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, marque la relación correcta. Te decía que fue firmada en 1948 en Francia, París. Pero no hay Francia 1948, hay Estados Unidos 1948. Agregue, por favor, ahí una alternativa más, F tal vez, y ponga Francia 1948, ¿no? En París fue donde se llevó a cabo la tercera asamblea de la ONU. 9, alternativa F, 1948. Pone ahí, así como yo le pongo por acá. Francia, 1948. Y usted marca ahí la alternativa. Marca o encierra. Francia, 1948. Y la número 10. Con respecto a las características de los derechos humanos, marque lo que no corresponde. Los derechos humanos son universales, es decir, a todo el mundo se aplica por igual. Los derechos humanos son progresivos, es decir, cada vez aparecen más y más derechos. Los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, no tienen fecha de caducidad. No dicen los derechos humanos, el derecho a la vida no dura solamente 30, 40, 50 o 100 años. Los derechos humanos son sagrados e inalienables, es decir, no se pueden modificar. O los derechos humanos son embargables, ¿no? Se pueden quitar fácilmente. ¿Cuál no corresponde? Obviamente, claro, sería la E, son embargables, ¿no? Y así quedaría, muchachos. Así quedaría. Muy bien, vamos a ver.